En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, él es abogado, periodista, director del diario semanario Capital, Ciudad de México, a quien me da mucho gusto saludarlo. Estimado Luis Eduardo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Saludos a ti y a todo el auditorio. A mí me ha sorprendido mucho este tema que se ha anunciado en el gobierno de la Ciudad de México, que tiene su parte de bondad y de justicia social, pero no deja de ser un hecho que tiene una gran carga político-electoral, pero que también lamentablemente está cayendo en una omisión con niños de escuelas particulares. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo Velázquez? En efecto, Jesús Martín, fíjate que es loable el apoyo económico de 500 pesos que recibirán los menores y se cumple con el principio de progresividad de los derechos humanos que ya hablábamos en la semana, al inicio de la semana. Sí. Es algo muy loable, pero sería mejor que, como tú bien dices, se alcanzara la universalidad, porque el beneficio solo es para alumnos de escuelas privadas. Déjame decirte que hoy en día se estima que hay un promedio de 250,000 infantes en las escuelas privadas de nivel básico en la Ciudad de México, por lo que al ser excluidos se está generando desigualdad, y eso por supuesto que vulnera también otros principios constitucionales y convencionales, como el de la discriminación y también el de no discriminación, y el del interés superior del menor, que están establecidos en diversos tratados internacionales que ha suscrito México. La Constitución de la Ciudad de México también lo establece, y es así que la oposición, evidentemente, en ello se ha despertado ya esta duda de que el beneficio a la niñez se reduzca más bien a una política electoral. Yo creo que ahí es donde son grandes temas en la ciudad que se pueden reconocer, pero que no se pueden celebrar hasta que no se vea o se garantice que estos apoyos son para un beneficio de la niñez. Y también, como tú lo decías, cuando pensamos en el interés superior del menor, tenemos que reflexionar en que los menores no distinguen la clase social, y los menores, así sean de un entorno público o privado, en el caso de su escolaridad, tienen necesidades diferentes, y el espíritu por el cual por lo menos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos ha dicho que ha impulsado esta reforma es porque quiere bienestar en los niños. Claro. Y los niños tienen diversas necesidades, porque yo no creo que haya distinción en el interés que podría tener un niño de una escuela pública que un niño privado. Y podría poner un ejemplo. Hay muchas aplicaciones hoy en día que los niños ya están familiarizados con Internet, que cuestan a lo mejor 500 pesos y que les sirven para jugar y también para aprender. ¿Por qué no un niño de una escuela privada podría utilizar sus 500 pesos en ese beneficio que le está dando el Estado y no generar esta capa de desigualdad? Es que me parece que es un tema central, Luis Eduardo Velázquez, y lo has comentado muy bien. Y lo voy a decir claro y fuerte, porque tú lo comentaste. Los niños no distinguen la clase social. A ver, señores políticos, jefes de gobierno, gobernadores, presidente de la República, los niños no distinguen la clase social. Son niños, son amigos. Y los niños que se llevan en la misma cuadra van a decir, oye, ¿por qué a ti sí te dan y a mí no me dan? No lo van a entender jamás. Entonces, con más razón, el excluir a los niños de escuelas particulares de una beca de esta naturaleza es total y absolutamente un acto de discriminación, Luis Eduardo Velázquez. Sí, y que esperemos que también no sería lo que quisiéramos, pero que sí podría haber actores de la sociedad civil, asociaciones civiles, padres de familia, que pudieran promover amparos para que también se les otorgue este derecho. Porque mira, haciendo números también, este es un dato importante, son como 725 millones de pesos que se destinan al mes en este programa de becas. Pero haciendo esta estimación de los 250,000, estamos hablando de 100 millones de pesos más. ¿Cuántos son 100 millones de pesos más para entonces sí decir, estamos garantizando la universalidad de un programa social, de un derecho humano como la educación, y no habría ningún tipo de oposición? Y lo peor es que estuvo en la reserva, estuvo también en iniciativas de ley que están ahí congeladas en el Congreso, y lo único que hace falta es voluntad y quitar este sesgo ya de buenos y malos, ricos y pobres, y los demás adjetivos calificativos que se han ido implementando en la Cuarta Transformación. Sí, es que de eso se alimenta la Cuarta Transformación, Luis Eduardo Velázquez, de ricos, de pobres, de blancos y de negros, de fifís y de conservadores, de eso se alimenta, ¿sí? Entonces yo no sé hasta qué punto va a prevalecer esta lógica
de que si el programa cuesta 725 millones de pesos para niños de escuelas privadas y aumentarle 100 millones más a 825 millones de pesos para lograr la universalidad y no caer en la discriminación, yo no estoy tan seguro si va a prevalecer esa lógica o si va a prevalecer la lógica de la ideología. ¿Tú qué piensas, Luis? Pues yo creo que ahí es donde tiene que servir el derecho, ejercer los mecanismos judiciales que hay, echar a andar la maquinaria judicial, para que también ahí los legisladores de oposición, como lo han hecho en algunos otros temas, como por ejemplo cuando no se querían ofrecer las vacunas a los niños, yo veo quien dijo vamos a utilizar el derecho para lograr las vacunas a los niños, se logró y hoy es una política pública de salud en un tema tan delicado como la pandemia, y creo que este es un momento perfecto para que la oposición y quienes estén a favor de lograr sobre todo la universalidad de los derechos humanos pongan manos a la orden y se trabaje para pues un mejor logro en la Ciudad de México para todos, que yo creo que esa es la aspiración en el fondo que todos tenemos y que se debe de dejar de ser ese el alimento de estas transformaciones, porque si no se convierten más bien en regresiones. Muchas gracias por este análisis, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Jesús Martín. Un saludo a todos, un abrazo. Hasta luego.